Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar más y a otro webinar de Ciencia Virtual, el programa del Ecoexploratorio Museo de Ciencia de Puerto Rico. Mi nombre es Mary Manso y soy la gerente de eventos comunitarios del Ecoexploratorio. Y durante el día de hoy tendremos otro de la serie más de la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto a la Sociedad de Naciones Unidas, capítulo de Puerto Rico. Y para comenzar, para todos los que son nuevos en la plataforma, bienvenidos a todos los que están conectados a través de Zoom y bienvenidos a todos los que se encuentran conectados a través de Facebook Live. Si tienen dudas o preguntas, pueden realizarla a través del Question and Answer si se encuentran en Zoom y a través de los comentarios si se encuentran en Facebook. Para todos es un placer tenerlos aquí durante el día de hoy y antes de comenzar, los presento al señor Ricardo Arzuaga, el director de la Asociación de Naciones Unidas, capítulo de Puerto Rico. Saludos, Ricardo. Saludos, Mary. Qué bueno estar aquí una vez más en este tercer episodio de la semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la verdad que ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes, siempre dando un agradecimiento a Ada Monzón y a Jenny Guevara, quienes junto a ti, Mary, nos han extendido esta invitación para estar con ustedes. También hoy nos acompaña la doctora Palmira Río González, consultora de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, con el tema en cuestión. O sea que vamos a estar ahora, previo a presentar a Palmira, como hemos hecho en los dos episodios anteriores, vamos a estar presentando un breve video de contexto sobre cómo fue que se aprobaron estos objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas. O sea que pasamos al video, Mary. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad,
y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, ese contexto histórico del comienzo y la aprobación oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y como lo había mencionado antes, nos place tener como invitada en la tarde de hoy a la doctora Palmira Ríos, quien es profesora retirada y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Ella ha ocupado cargos de decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y del Seminario Evangélico de Puerto Rico, precisamente desde donde está transmitiendo en la tarde de hoy. También dirigió el estudio sobre la desigualdad en Puerto Rico del CEAD en el 2016. Ella nos dirá esas siglas a qué se refieren, y ostenta y tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, una maestría de Fisk University y un doctorado de la Universidad de Yale. Es autora de múltiples publicaciones sobre temas de género, racismo, derechos humanos, reforma gubernamental y políticas públicas, por lo cual sin duda es un excelente recurso para el tópico de hoy, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y organizaciones comunitarias en Puerto Rico y otras. O sea que una cordial bienvenida a la doctora Palmira Ríos. Te paso el micrófono, Palmira. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes estas reflexiones sobre los ODS y el papel de las organizaciones comunitarias para lograr esos grandes objetivos. Quiero agradecer profundamente a Ricardo Arzoba, a Mary Manson y al Seminario Evangélico por hacer esto posible esta tarde. Igualmente a todos y todas ustedes que están ya en persona o que posteriormente podrán observar el video de estas reflexiones que estaré compartiendo con ustedes. Generalmente cuando hablamos de los ODS nos referimos a los gobiernos, pero esta vez en adición al papel que juegan o deberían jugar los gobiernos, también vamos a reconocer que las organizaciones comunitarias juegan y están jugando un papel importante para alcanzar estas metas. Como el video anterior planteaba, la comunidad internacional por mucho tiempo ha tratado de adelantar una serie de metas globales, internacionales, que comprometan a todos los países. En un momento estaban los planes del desarrollo del milenio, del 2000 al 2015, a los que hace referencia el video, que tenían como meta principal el combate de la pobreza. Estos también se organizaban alrededor o en respuesta o recogiendo información de muchas declaraciones internacionales que se habían aprobado por Naciones Unidas, tanto de manera de declaración o convenciones o en conferencias internacionales, como por ejemplo la Conferencia Internacional sobre la Mujer, contra el racismo, de medio ambiente. Así que es un proceso de ir uniendo, integrando todo este pensamiento, el paradigma de los derechos humanos, que nos permita movernos de estas aspiraciones consignadas en todas estas convenciones, declaraciones y conferencias, en un plan que se pueda implementar y realmente podamos lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo del milenio, que esta base de los ODS original, tenía 8 objetivos y como decía, tenía como objetivo primero erradicar la pobreza, pero también lograr la educación primaria universal y una serie de objetivos con respecto a la salud.
La evaluación de los resultados de estos objetivos pues llevó a la conclusión de que teníamos primero que continuar, expandirlo e integrar el conocimiento que se estaba ya logrando de las otras conferencias, convenciones y tratados internacionales. Pero que todavía quedaba mucho por lograr. Además, la crisis económica hacía muy difícil para algunas regiones del mundo alcanzar esos objetivos y esas metas. Pero el proceso de evaluación fue muy importante para conceptualizar, para entender bien qué es lo que queríamos. Y se buscaba entonces un acercamiento al desarrollo económico que fuera uno integral, que al final del proceso pudiéramos asegurar de que todo el mundo va a beneficiarse del mismo y que nadie se va a quedar atrás. Y eso de hecho es una consigna, que nadie se quede atrás, en inglés, no one should be left behind. Así que se va integrando los aspectos sociales, medioambientales, económicos, etcétera, con este objetivo y 169 metas empíricas. Es una agenda de desarrollo que pone al ser humano en el centro. Ya el objetivo no es el crecimiento económico o que la riqueza de algunos, sino que todas las personas, todos los seres humanos realmente se beneficiaran del desarrollo y los productos de este nuevo desarrollo, esta nueva mirada del desarrollo. Que no pase como nos ha pasado a nosotros, que sí ha habido crecimiento económico, ha habido un desarrollo industrial, pero la pobreza persiste y muchos puertorriqueños y puertorriqueñas tuvieron que emigrar de nuestro país. Estamos hablando de uno que alcance a todas las personas. Así que en el 2015, como el video indica, se aprobó este documento. Estos son los 17 objetivos que fueron adoptados por la comunidad internacional, pero también están siendo apoyados por muchas organizaciones no gubernamentales a través del mundo, porque entendemos que es nuestra obligación y responsabilidad. Y estos objetivos están, a diferencia de los aspiracionales del pasado, están orientados hacia alcanzar resultados. Y por eso esa es fortaleza, pero también es una debilidad, pero cuando uno mira todos esos indicadores, todas esas métricas que nos requieren producir para poder evidenciarlo, pues ciertamente es algo que puede asustar a muchos, pero es lo que estamos trabajando. Para que tengan una idea, no es decir que vamos a poner fin a la pobreza, pero tenemos que evidenciarlo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos alcanzando con estadísticas, o que si ya estamos reduciendo la pobreza, pero que también está desagregada por sexo y edad, que no sea solamente un sector el que esté beneficiando, sino que todo el mundo está beneficiándose de la misma, que estamos reduciendo la desigualdad. Y eso también nos obliga a mirar todas las modalidades de desigualdades que existen en nuestros países. Así que algo muy ambicioso que nos obliga a reconocer muchos de los retos que enfrentamos, no solamente en Puerto Rico, pero en muchos países. Y uno de ellos, de los principales, es el acceso a las estadísticas, que sean válidas, que sean confiables, que sean longitudinales, para poder realmente tener un diagnóstico de la situación presente y poder evaluar si los resultados son lo que estamos abocando por llevar. También este es un modelo muy interesante y muy importante porque reconoce las intersecciones entre los ODS y los objetivos. No es que vamos a enfocar en uno, pero que están todos interrelacionados. Y tristemente el caso del COVID, de la pandemia, fue un ejemplo de cómo los factores están interrelacionados, están unas intersecciones, como la pobreza, los tipos de trabajo, el género, en el caso de las mujeres que trabajaban como cuidadoras, que tenían salarios bajos, que a lo mejor no tenían planes médicos, pues tuvieron unas tasas de contagio y de muerte altas. Así que todos estos factores se unieron para crear una crisis que todavía nos estamos recuperando, pero ya no estamos fuera de esta crisis del COVID. Así que uno de los elementos fundamentales y que está dentro de este paradigma de los derechos humanos es la centralidad de la equidad en la definición de desarrollo. Eso yo creo que es lo más importante que debemos recordar para reconocer y comprometernos con este modelo de desarrollo. Es la equidad, en búsqueda que todo el mundo se beneficie de este desarrollo.
A tales fines, los países, generalmente los países, pues veremos que también las organizaciones han producido, se llaman los informes voluntarios de cumplimiento, que son un análisis de dónde están los países, qué han logrado y qué resta por alcanzar para cumplir con estos objetivos. Y estos son instrumentos importantes para poder evaluar hacia dónde estamos dirigiendo, si estamos progresando como esperábamos. Y hay muchos informes. De hecho, ayer se han producido, se han presentado ante las Naciones Unidas 333 informes nacionales. Esos son de los gobiernos que han producido los informes, en ocasiones más de uno, han presentado varios informes cada año para ir actualizando el estado de cumplimiento con los objetivos. Pero también hay muchos informes voluntarios de ciudades, de organizaciones comunitarias, de grupos regionales, etcétera, que también a su vez somete a un informe para compartirlo con la comunidad mundial. En el caso de Estados Unidos, el gobierno federal de Estados Unidos no ha producido un informe. Esto esperamos que esta administración del presidente Biden sí se comprometa a hacer un informe nacional de los Estados Unidos, pero sí reconocemos que, por ejemplo, hay un estado, el estado de Hawái, ha producido su informe local de su cumplimiento con los ODS y que varias ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Pittsburgh, han producido informes locales de cumplimiento. En el caso de Orlando recibió un premio, un reconocimiento este verano de Catalyst Award 2022 por los logros y por todos los avances y su compromiso con los ODS. También, como decía, hay muchas propuestas de sectores. Y así como vean rápidamente los informes que están produciendo varios países, igualmente organizaciones que son fuentes muy buenas de información, como lo es la CEPAL, que es el organismo para América Latina de las Naciones Unidas con base en Santiago, pero también tiene base en el Caribe, y están dándole seguimiento y recogiendo toda la información. Igualmente importante es la Agenda 2063 de la Unión Africana, donde ellos adoptan los ODS, pero también lo expanden y lo contextualizan para los objetivos de desarrollo del continente africano. Así que yo cuando leí ese documento me fascinó de que incluyeran la cultura como un objetivo a desarrollar, a proteger, a enaltecer. Así que hay una gran diversidad de informes, estos son para que puedan ver. También hay informes que integran los ODS y sectores, como son, por ejemplo, los pueblos indígenas, que están en su tercera década internacional. Y de hecho, el Foro Internacional de Afrodescendientes se propone también producir un informe sobre los ODS y los afrodescendientes. Estos son lo que había mencionado de la ciudad de Orlando y el premio. También los territorios o el Pacto de Libre Asociación de los Estados Unidos también a su vez han producido informes muy interesantes sobre los ODS que nosotros en Puerto Rico también debemos estudiar, porque también la experiencia de ser isla nos pone en una situación muy especial y muy particular. Las universidades, los centros de investigación se han integrado, se han incorporado a esta agenda y contribuyen significativamente al desarrollo de los ODS. Y hay proyectos, por ejemplo, interuniversitario, esta conferencia sobre Island Sustainability, que se celebró en Guam y se continúa celebrando en Guam. Ahí se incorporan las universidades, los centros de investigación sobre asuntos ambientales y sobre asuntos de los océanos. Estos son ejemplos, ¿no?, de cómo se está adelantando esta agenda de diferentes espacios más allá del político. Igualmente hay informes sobre las juventudes y sobre los adultos mayores, los ODS y la lucha contra la corrupción. El objetivo 16 enfoca mucho sobre esto, y para todos nosotros y nosotras es un gran reto y hay un compromiso con eso, porque entendemos que un buen gobierno es fundamental para alcanzar también los objetivos de desarrollo sostenible. Y para nosotros en Puerto Rico, pues es importante porque nos ofrece una alternativa a los modelos de desarrollo económico que tenemos ya por varias décadas, además del modelo presente
que estamos todos y todas sufriendo los recortes, cómo está afectando el acceso a los servicios, la calidad de vida en el país. Pero también tenemos que reconocer, y eso fue de hecho mi tema de investigación doctoral, cómo Operación Manos a la Obra también dejó atrás a mucha gente, cómo dejó atrás a las mujeres, a pesar de que las incorporan a trabajar en las fábricas, pero ciertamente eran por la vulnerabilidad de las mujeres, los salarios, etcétera, todos los planes para controlar la población y las esterilizaciones masivas que se dieron en Puerto Rico. Así que por eso es que este modelo finalmente empieza a responder a todos esos cuestionamientos, preocupaciones que se han tenido por mucho tiempo, y es importantísimo que en Puerto Rico continúe y se profundice la discusión sobre esta agenda y estas propuestas. La Fundación Comunitaria de Puerto Rico se propone elaborar un informe voluntario para presentar a las Naciones Unidas, pero para compartirlo con la comunidad, no solamente internacional, regional, pero igualmente en Puerto Rico. Es un documento de analizar dónde estamos y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Reconocemos que en Puerto Rico ya varias organizaciones tienen iniciativas dirigidas a adelantar los ODS, y eso es bien importante, que no estamos empezando en cero. Está el proyecto Catalyst, que ha establecido un capítulo en Puerto Rico. Está que están auspiciando esta actividad, que tiene un trabajo de formación y de establecer alianzas muy importantes que tenemos que continuar y fortalecer. GFR Media, que está apoyando todas estas iniciativas, de hecho están produciendo unos 10 podcasts sobre los ODS en estos momentos, ya están filmados y están disponibles para uso por todos. Las universidades, no solamente la Universidad de Puerto Rico, la Interamericana, la Católica de Ponce y Sagrado Corazón, están ya uniéndose para poder adelantar y contribuir a esta agenda, y ciertamente las organizaciones no gubernamentales son también importantes. La misión de la Fundación es desarrollar las capacidades de las comunidades para lograr la transformación económica y social. Y es por eso que nos lleva por muchos años adelantando una agenda de propiciar, de promover la participación activa de los sectores filantrópicos y comunitarios para lograr estos objetivos de desarrollo. Así que estos son algunos de los logros de la Fundación por muchos años. Como parte de este proyecto también estamos participando junto con otras fundaciones comunitarias de los Estados Unidos para adelantar los ODS. Y en mayo de este año participamos en una conferencia que se celebró en Orlando de las fundaciones comunitarias que están comprometidas con los ODS. Y también colaboramos con el Brookings Institute de Washington, D.C., que es otra institución que está participando y dirigiendo y orientando mucho este esfuerzo. Así que esto fue un summit que se celebró en Florida en este año a principios en mayo, perdón. El informe nuestro lleva ya por varias etapas de recoger los datos. Estamos cerrando encuentros con múltiples sectores para un poco recoger sus insumos, sus recomendaciones, pero también que nos ayuden con recoger la información. Se está llevando una encuesta de organizaciones comunitarias y estamos en proceso de identificar unas áreas prioritarias. El cuestionario a las organizaciones sin fines de lucro sobre los ODS incluye estas preguntas. Es algo sencillo para recoger información de cuánto conocen de los ODS, si están comprometidos, cómo lo están integrando y cuáles ODS en específico, si algunos realmente están ellos adelantando o trabajando. Con esta encuesta nosotros queremos reconocer la labor social de las organizaciones comunitarias en Puerto Rico en el campo de los ODS, incluyendo las organizaciones de base de fe. Nosotros no queremos que se piense de que el sector no gubernamental no es parte de esto, todo lo contrario. En Puerto Rico, pero igualmente se ha encontrado en muchos otros países, el sector no gubernamental también juega un papel fundamental en este proceso. De hecho, yo recuerdo
de la pandemia, que participé en una reunión internacional en Roma, donde eran las organizaciones non-governmental organizations que estuvieron participando en esta conferencia para preparar para una reunión de altos líderes. También algo que queremos reconocer es que dentro de este campo amplio de organizaciones no gubernamentales, también las organizaciones de base de fe en Puerto Rico, tanto iglesias, seminarios y organizaciones de servicios, son parte de este proceso de adelantar esta agenda. Así que en ese sentido nos estamos acercando a iglesias, organizaciones comunitarias de base de fe y a seminarios para recoger la información y poder documentar cómo lo han estado haciendo, aunque a veces no se piensen bajo la sombrilla de ODS, pero sí lo están haciendo. Ahora sí estamos encontrando que algunas de ellas sí tienen conocimiento de los ODS y lo están haciendo de forma más deliberada. También queremos poder encuestar sobre el conocimiento de los ODS y cómo es incorporado a las agendas de trabajo de organizaciones comunitarias, documentar contribuciones específicas a ODS específicos e incorporar toda esta información a este informe voluntario. Así que en esa forma creemos que va a ser algo difícil, innovador, también es traer esta información sobre los capitales comunitarios con los que cuentan la agenda ODS en Puerto Rico. Aquí voy a compartir con ustedes algunos hallazgos preliminares, porque obviamente estamos en proceso de recoger, pero ciertamente ya se empiezan a observar algunos hallazgos y algunos elementos en común. El primero es que hay un acercamiento por parte de las organizaciones no gubernamentales, un acercamiento transversal y de múltiples objetivos. No es que tienen un solo objetivo, sino que realmente en su inmensa mayoría en sus trabajos atienden varios y tratan de integrar varios objetivos. Así que este acercamiento transversal y multiobjetivo es algo que se repite en casi toda la información que estamos recibiendo de las organizaciones comunitarias. Las áreas que más prevalecen, no es que son las únicas, pero las que se repiten, donde vemos una gran participación y trabajo, esfuerzo en el combate a la pobreza y el hambre. Hay las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, entre las de base de fe, están haciendo un trabajo fundamental. Y en algunas áreas, en algunos campos, algunos problemas sociales, son el actor principal en atender a esas poblaciones. Por ejemplo, las personas sin hogar. Ahí las organizaciones de base de fe, las organizaciones comunitarias, son las que están haciendo gran parte del trabajo, si no la mayor parte del trabajo. Así que el gobierno ayuda quizás con financiamiento, pero es un actor secundario. Así que este es un área donde las organizaciones comunitarias juegan un papel muy importante en el combate a la pobreza y el hambre. Igualmente, en las áreas de equidad de género en Puerto Rico han proliferado, y el problema es grandísimo y es evidencia de ello, las organizaciones que buscan la equidad de género, que están defendiendo no solamente defendiendo a la mujer contra la violencia, a la familia, pero igualmente su acceso a los espacios en la sociedad. Así que observamos y empezamos a recibir mucha información de organizaciones que buscan la equidad de género, que es un objetivo medular de la agenda. Igualmente, el tema de medio ambiente, agua y energía es uno que está creciendo por toda la isla. Algunas son organizaciones comunitarias muy grandes, otras son locales o de áreas muy específicas, pero ciertamente es un campo que está creciendo, sobre todo la crisis ambiental, el impacto de los huracanes, los temblores, etcétera, ha creado una gran conciencia sobre la necesidad de moverse en esta área, y las naciones comunitarias están ahí a veces dirigiendo el camino, abriendo el camino, dirigiendo el proceso para adelantar esa agenda. Y ciertamente el campo de la educación, a todos los niveles, desde las escuelas, pero a todos los niveles de formación también de las personas. Es un tema que vemos que se repite en muchas organizaciones. Aquí
bien rápidamente, son de algunas de las que tenemos ya información que hemos recogido para que tengan una idea de la diversidad, que son muy pocas las que identifican un objetivo. En el caso de la Fundación de la Mujer, ese es su objetivo primordial, pero ciertamente casi todas trabajan en lo que son las alianzas, el objetivo 17. Y hay algunas que cuando tiene 3 puntos es porque identifican tantos objetivos, que básicamente, por ejemplo, este caso de Culebra, es porque están sirviendo a la comunidad y por ello tienen que tocar y adelantar múltiples objetivos. Es con la pobreza, es el hambre, es la salud, es la seguridad, son las desigualdades. Así que estamos viendo que no todas están concentradas en San Juan, aunque en el área metropolitana hay una mayoría de organizaciones comunitarias, pero que sí hay organización comunitaria adelantando los ODS a través de toda la isla. En Culebra, en Aguada, en Luquillo, en Cagua, todos los pueblos de la isla tienen organizaciones comunitarias que están adelantando mejorar la calidad de vida, la seguridad del ambiente, etcétera, en todo el país. Así que eso es algo que nos debe sentir muy satisfechos y satisfechas de que existe toda esta gran proliferación de organizaciones comunitarias prestando servicios en Puerto Rico que van a ser parte de lo que queríamos trabajar una y todos los demás organizaciones y la fundación, de esta gran alianza, esta gran colaboración para adelantar los ODS. Porque cuando nosotros leemos la información que nos dan, o a veces ellos mismos lo indican, ya vemos que están atendiendo ODS importantísimos y que se está adelantando a través de este esfuerzo comunitario, a través de toda la isla. En el caso de las organizaciones de base de fe, por la información de todo esto es preliminar y tenemos que validarlo en las próximas semanas. Estas son las áreas donde predomina el trabajo, según la información que tenemos. Ciertamente en el campo de la lucha contra la pobreza, las organizaciones de base de fe, tanto comunitarias como las iglesias, es un área donde trabajan mucho. Y es un trabajo que no lo escuchamos en los medios de comunicación. Se les conoce, a veces se les reclama, pero ustedes no comparten esta información para que la gente la conozca. Pero se está haciendo mucho trabajo para combatir la pobreza o para mitigar la pobreza, todas las consecuencias, todas todo lo que se sufre, lo que sufren estas poblaciones. Igualmente el hambre. Las iglesias sobre todo se organizaron después de los huracanes y también posteriores a los temblores y cada vez que hay un desastre para distribuir alimentos a través de toda la isla y llegar a todas las comisiones, a todas las comunidades. Así que este es un área donde las organizaciones de base de fe están llevando a cabo un trabajo muy efectivo, a veces casi callado, ¿no? Es llevar toda esta comida a todas las personas, las familias y las comunidades. Y recuerdo que después de, por ejemplo, de María, pues había muchos puntos a través de toda la isla donde se estaba distribuyendo alimentos y asegurar de que llegaran a todas las comunidades, inclusive en ocasiones a comunidades donde todavía no había llegado el gobierno. Llegaban primero las organizaciones de base de fe a distribuir alimentos, ropa y cuestiones básicas de sobrevivencia para las familias puertorriqueñas. Otro campo de trabajo importante es el campo de educación y salud. Muchos hospitales en Puerto Rico pertenecen a organizaciones de base de fe y sí conocemos mucho de las escuelas que pertenecen a organizaciones de base de fe. Igualmente el campo de la vivienda es un área donde muchas organizaciones han trabajado en ocasiones con el apoyo o subsidio de organizaciones de base de fe en los Estados Unidos que han donado dignamente fondos, pero también que han venido personas a Puerto Rico a ser parte de la reconstrucción en varias áreas de Puerto Rico. Por ejemplo, siempre recuerdo un grupo que trabajó en Vieques para la reconstrucción post María.
Y ciertamente el tema de la desigualdad es uno que este sector también ha trabajado con mucho esmero. Por ejemplo, ahora se está creando un centro de apoyo y orientación para los migrantes, una iniciativa de las iglesias metodistas y luteranas en Puerto Rico, que están participando otras y están colaborando para apoyar los migrantes en Puerto Rico, para darle asesoría legal, etc. También otros sectores, como había mencionado anteriormente, que reciben mucho apoyo de las organizaciones de base de fe, son las personas sin hogar. Ahí muchas organizaciones han puesto su prioridad y todos sus recursos y apoyo a las personas sin hogar. Así que esto esperamos poder recoger. Aquí estamos también, tenemos que ver que todo este trabajo también va a permitir adelantar estas alianzas, porque las alianzas, el trabajo colaborativo es lo que nos va a permitir darle continuidad a este esfuerzo, asegurar que es la sostenibilidad del mismo, que no sea una iniciativa del momento que se pierda, que nos olvidemos de la misma, sino que sea algo que produzca resultados, que podamos lograr la continuidad del mismo. Y así que vemos cada vez más organizaciones que están adelantando la agenda de ODS muy consciente y deliberadamente. Ciertamente y esta actividad es un ejemplo de esa actividad tan importante de educación, de formación, de llegar a más y más sectores que entiendan y se comprometan con esta agenda. La Fundación Comunitaria, el Grupo Ferrer Angel, está también el Grupo Filantropía de Puerto Rico, varias universidades, la Intermetro, la UPR Calley, el proyecto, el capítulo Catalyst de Puerto Rico es uno que también está moviéndose a nivel archipiélago, para trabajar en colaboración con los capítulos de Catalyst en América Latina, así que es otro espacio. La Liga de Ciudades, que también está mirando al rol y el papel tan importante que juegan los gobiernos locales, los alcaldes y alcaldesas, para adelantar la agenda de la equidad, la inclusión, la combate a la pobreza en Puerto Rico. La Cámara de Comercio, está el Taller Salud, y agradecemos también el Seminario Evangélico que nos permite también trabajar, identificar y trabajar con las organizaciones de base fe. Así que estas alianzas tienen un gran potencial, ya se están construyendo, ya tenemos muchos de los instrumentos para lograrla. Ahora realmente tenemos que continuar este tipo de conversación, de conversatorio, de educar y ver dónde cada uno de nosotros, de nosotras, nos vamos a posicionar para adelantar esta agenda. Que todos ustedes pueden trabajar con alguna organización en Puerto Rico o afuera donde estén, pues si ustedes estén estudiando en Estados Unidos, en Europa, etc. Lo importante es que contribuyan a este esfuerzo y que apoyen a las organizaciones que lo están haciendo. Así que me quedo aquí espero que los haya animado a continuar con esta agenda, a apoyar a todas las organizaciones que estamos trabajando para adelantarla. Estoy disponible para cualquier comentario o pregunta que tengan al respecto, y los compañeros de UNA y Ecoexploratorio van a tener copia de esta presentación para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Palmira, por tan excelente presentación, agrupando pues todos los esfuerzos que se han venido dando en Puerto Rico, también paralelamente con el resto del planeta desde 2015 y la aprobación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Mientras vamos en el proceso de identificar preguntas que vengan a través de Zoom y Facebook Live, yo voy a proceder simplemente con un pensamiento que estuvimos hablando ayer, precisamente para diferenciar, por ejemplo, los informes nacionales voluntarios versus los locales. Y tú bien destacaste que el gobierno de Estados Unidos, y esto lo hablamos ayer, es uno solamente de 6 países en el mundo, incluyendo Haití y el sur de Sudán. Nos debe dejar
saber mucho nada más con ese contraste, esa comparación. Son los únicos en el mundo que no han sometido un informe nacional voluntario. Y eso, como dijo Palmira, yo también comparto el entusiasmo de mi jefa también en Nueva York, de la Fundación de Naciones Unidas, que precisamente Kathy Calvin recientemente escribió un artículo en Foreign Policy junto con el Brookings Institute, instando al gobierno de Estados Unidos a que dé ese paso afirmativo. Hay cosas que van a salir, al igual que algunos de los datos que ya Palmira estaba adelantando. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, sabe que hay más de 6 millones de personas que no tienen acceso a agua potable o a una letrina o servicios básicos de agua. Y eso estamos hablando que esa es la población del estado de Indiana. O sea que 6.6 millones de americanos. Y estos datos también van a salir en Puerto Rico cuando empiecen a profundizar con esta data que están recogiendo la fundación. Que vale la pena destacar siempre que como bien dijo Palmira, hay un reto enorme y lo estuvimos hablando también en esa reunión que tuvimos ayer con las estadísticas. Y déjenme decirles que en Puerto Rico, una de las primeras cosas que nosotros hicimos en UNA-USA Puerto Rico fue reunirnos con personas que ya habían hecho este trabajo previamente. Y particularmente tengo que destacar a la doctora Marcia Rivera y al doctor Mario Marazzi, porque ya habían trabajado en un informe de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano. Y es bien importante porque ellos hicieron esto en el 2016 y a mí me consta que a la doctora Marcia Rivera y a todos ellos, a Mario y a todo el mundo, el doctor Javier Hernández, Caraballo Cueto de la UPR en Calley, muchos académicos trabajaron en recopilar la data para ese informe. O sea que de las primeras cosas que hicimos fue tocar base con ellos y dejarles saber, mira, estamos profundos, nos quitamos el sombrero ante el trabajo que han hecho, sabemos que es arduo, ahora estamos con esta encomienda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como decía Palmira, hay 169 metas, pero como hablamos ayer, hay 232 indicadores detrás de esas metas. Y lo que Naciones Unidas está pidiendo, particularmente la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con quienes nosotros colaboramos muy de cerca, pues le están solicitando a los países que por lo menos tengan el 80% de esos 232 indicadores. Ese número es 185. Ese es el reto principal que cuando en el octubre de 2019, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico decide crear un portal para la recopilación de información de ese marco de indicadores globales oficial. Pues dio un paso al frente, pero sabiendo y reconociendo que necesitaban capital financiero y humano para poder llevar a cabo esta encomienda. Esto no es un problema nuevo de Puerto Rico. Esto yo lo considero uno de los problemas más medulares de Puerto Rico, porque sin tener esa capacidad estadística, ¿cómo vamos a desarrollar política pública que verdaderamente atienda a los problemas? Si no sabemos cuáles son los problemas y no se destapa esa data, pues entonces no podemos atender de manera consciente y seria los problemas que nos aquejan en Puerto Rico. Entonces, habiendo mencionado eso, pues están los informes voluntarios nacionales que someten los países a través de una actividad en Naciones Unidas de High Level Political Forum. Por otra parte están los informes locales voluntarios, que entonces eso ya no tiene la camisa de fuerza necesariamente del marco de indicadores globales y provee para que estados, ciudades como Orlando, que ella mencionó, la primera ciudad fue Nueva York, que dio el primer paso en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Nueva York. Y eso ha dado paso a muchos otros informes que básicamente se someten en Naciones Unidas. Eso puede ser por un PDF o luego uno busca la forma de diseminarlo en diferentes escenarios que se puedan dar para que la gente conozca esta data. O sea que habiendo mencionado eso, Palmira, recuerdo haber visto un artículo en el periódico que mencionaba para diciembre que iba a estar este informe, pero entiendo que va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Que esto no, porque a mí me sorprendió mucho, yo decía, wow, diciembre está bien cerca. Al haber experimentado ya y pasado por el proceso, yo decía, espérate, esto a la verdad que me extraña este artículo de Gerardo Alvarado que diga para diciembre el informe, sino que esto va a tomar un poquito más de tiempo, ¿correcto, Palmira? Para que la gente no, es muy sepa. Muy correcto lo que estás planteando, va a tomar un poco más de tiempo y sobre todo que como estamos añadiendo esta dimensión
de las organizaciones comunitarias. Recoger toda esa data pues toma tiempo, de que algunas nos están respondiendo a través del cuestionario, pero otras vamos a las redes, a internet, para tener información sobre lo que está haciendo. Pero no queremos poner presión de nosotros para poder tener este informe lo antes posible. Así que yo estoy segura que va a ser muy temprano en el año 23 que podamos tener el informe para que sirva para generar una discusión en el país. Como bien digo, cuando empiezan a salir los datos sobre acceso al agua en Puerto Rico, ni hablemos de acceso a la energía, que lo estamos viviendo y sufriendo todos y todas. Algo que a mí todavía me sorprende, que como que no hay mucha conciencia de la alta proporción de personas que viven en pobreza en Puerto Rico. Y eso no está como que dirigiendo las políticas públicas en Puerto Rico. Que estamos, dependiendo en qué año que estamos viendo, Puerto Rico está entre los, por lo menos en todos los que he visto, los primeros 10 países con mayor desigualdad en el mundo. O sea, no estoy hablando de ni siquiera en Estados Unidos, en el mundo. O sea, uno piensa que la desigualdad, que pensamos que si Haití, que si yo qué, no, Puerto Rico está en todas esas. En algunos casos estamos en los primeros 5, pero como mínimo estamos en los primeros 10. Y eso debería realmente agitarlo y movernos a mirar a esta propuesta, porque ciertamente en el siglo XXI esto no es aceptable. Muchas gracias por ese comentario, Palmira, también muy acertado. Tengo varias preguntas de Cielo Ríos Camacho, que yo pienso que está muy alineada a lo que estábamos hablando. Ella pregunta alguna razón por la cual el informe se enfoca más en las organizaciones sin fines de lucro. Yo pienso que eso lo estuvimos hablando, de la diferencia entre el informe nacional voluntario. Usualmente es un país que lo monta. Entonces, la mayoría de los países lo han sometido, como dijimos, hay 6 países nada más en el mundo que no lo han hecho. Y entonces así cogen y activan a todas sus agencias. O sea, que viene el gobernador o la persona de más alto rango en el gobierno, el presidente o ministro, y básicamente pues lleva al país, a todas las agencias, a que sometan los datos y se someta a ese informe. Por otra parte, hay otro canal en Naciones Unidas que se le ha dado a ciudades que quieran someter territorios, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, que quieran someter un informe y que quieran recopilar datos en particular. O sea que por eso me refería de que hay un marco de estadísticas globales aceptados, pero también se pueden usar otras fuentes de datos para preparar otros tipos de informes. Entonces, ella me estaba preguntando también si las iniciativas de los medios de comunicación que pretenden apoyar las organizaciones que trabajan los ODS pueden o deben proveerles algún beneficio más allá de la exposición en los medios. Yo, antes de pasar a Palmira, pues digo que es importante los medios de comunicación que se envuelvan con esto. O sea que este podcast que se está haciendo, esos 10 podcasts que ha grabado la Fundación Comunitaria, y nosotros mismos tuvimos el placer de participar en el último, en el 10º, que tenía que ver sobre alianzas para lograr los objetivos. Pues son importantes, al igual que esta misma conversación, estas mismas sesiones que hemos tenido. Estuvimos hablando previamente tras bastidores, antes de comenzar la actividad, que la primera edición que nosotros lanzamos en el 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Semana de los Objetivos en colaboración con el Ecoexploratorio, llegamos a más de 30,000 personas en esas grabaciones, en esos programas de la semana. O sea que es importante llegar a la gente, porque si la gente no conoce los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente no van a querer aprender sobre ellos, a tener un poco de awareness de que existen, y mucho menos entonces aplicarlos e integrarlos en sus entidades. Y déjenme decirles también que otra cosa que está ocurriendo más allá del ámbito de las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria y de base de fe, también es un auge enorme en el sector privado. Esto impulsado por diferentes fuerzas en el mundo, incluyendo el CEO de BlackRock, que es la compañía de inversiones más grande del planeta.
por las razones que sean, yo no voy a decir que ellos de repente han tenido un cambio de corazón y que ven el mundo distinto y que ahora se han vuelto buenos en el panorama internacional, pero sí se han dado cuenta que los riesgos asociados con no atender estos objetivos de desarrollo sostenible básicamente los van a jamaquear a ellos también. O sea que están exhortando a que las compañías, y esto va a ser por ley, el Securities and Exchange Commission, atando a las compañías a que sometan unos ESG reports, que es Environmental, Social and Governance Reports. Y esto se está dando aquí en Puerto Rico. Banco Popular ya dio el paso porque es una entidad grande que se valora en la bolsa de valores. Evertech. Tenemos también aquí en Puerto Rico compañías pequeñas como Álvarez Díaz Villalón, incluyéndose en iniciativas como el Pacto Global de Naciones Unidas. O sea que verdaderamente tenemos que también provocar que el sector privado entienda la importancia de las partes interesadas, que somos todos nosotros, y que ya no nos podemos enfocar, igual que decía Palmira, y con esto culmino este pensamiento, que igual que no podemos, los objetivos de desarrollo sostenible vienen a atender el problema de que pensábamos que por medir nada más el GDP o el Producto Doméstico Bruto de una nación, nos deja saber cómo están los seres humanos detrás de ese país. Eso no es así, por eso que vinieron iniciativas como el Índice de Desarrollo Humano y estas otras mediciones como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los ODS ahora. Pues de igual manera, tenemos que saber pues, que las compañías se tienen que mover en esa misma dirección. O sea que, ¿qué nos comentas, Palmira, en lo que voy buscando otras preguntas que estén? No, ciertamente con respecto a la primera pregunta, aunque lo que el informe trae que sería quizás más nuevo, innovador, es que también incorpora el papel que están ya jugando las organizaciones comunitarias en su diversidad, pero el informe quiere recoger por los datos que estén disponibles, las estadísticas, el informe disponible, tener una idea de dónde estamos con respecto a los ODS. Y pues también estamos mirando algunos modelos de informes que integran varios ODS alrededor, por ejemplo, cuáles miran la desigualdad, etcétera. Pero no es solamente sobre organizaciones comunitarias. Si queremos, por ejemplo, en el caso de combate a la pobreza, ODS número 1, ¿qué organizaciones están trabajando para lograr eso? Y un poco identificarlo. Que no sea al final un informe depresivo, sino que también podamos reconocer que se está trabajando para ello. Y un poco tomando tu último comentario, todavía hoy se encuentra en la prensa artículos donde el indicador de que las cosas están mejorando, que hay un desarrollo, es que aumentó el número de carros que se vendieron, o aumentó la compra de cemento. Y entonces como que esos son los indicadores de desarrollo económico. Creció la economía, una estadística, etcétera. Pero la desigualdad que se queda, que continúa, que prevalece, los niveles de pobreza, que también se van complicando, porque eso afecta el acceso a la salud, las viviendas. Lo que pasó después de Fiona, que fue un huracán categoría 1. Ahí vimos retratado nuevamente la pobreza que prevalece en Puerto Rico, donde no somos capaces de protegernos ante un evento que es natural para esta región. Pero las personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, y son muchas las personas, es demasiado alto. Y tenemos que de una vez empezar a adoptar políticas públicas que empiecen a combatir y reducir la misma. Yo digo, la aspiración es a eliminarla, pero vamos a reducirla y tener como métrica en los próximos 10 años, no podemos seguir con estos números, 40, 50, 60%, y eso es el objetivo. Y sobre esas bases, evaluar la legislación que se aprueba en Puerto Rico, evaluar las políticas públicas y evaluar la administración pública si estamos adelantando eso. Y nuestro rol como organizaciones, la parte de las coaliciones, las alianzas, es para asegurarle que ese progreso se mantenga. Así que, como bien mencioné, me alegra que lo hiciste, que reconocer que también en el sector privado se ha movido. El concepto de la responsabilidad social empresarial está
puede estar y está alineado con las nociones o puede estar orientado de los ODS de que cómo lo que se produzca ahora, la manufactura, sea ecoamigable, que los carros eléctricos que no gasten tanta gasolina, o sea, moverse en otra dirección. Y algunas empresas han encontrado que no les va a redundar en pérdidas, todo lo contrario, que van a proteger el medio ambiente, deberían igualmente ser responsables con sus empleados y empleadas, y a su vez pueden continuar generando sus ganancias, no son necesariamente mutuamente excluyentes. Así que es un poco moverse en esa dirección y que el empresariado reconozca que puede ser parte de esta agenda. Y muchos ya lo están haciendo. Muchas gracias, Palmira, por esos comentarios que la verdad que estoy totalmente en acuerdo sobre lo que menciona. Déjame decirte que he participado ya en 3 cohortes diferentes de compañías en Puerto Rico, ya son como 30, y con SIP Group aquí en Puerto Rico. Y a la verdad que me llena de regocijo ver que no solamente estoy viendo compañías bien grandes como Claro, pero en el mismo escenario, viendo a Para la Naturaleza, por ejemplo, una de las entidades que sabemos cómo defienden los recursos naturales en Puerto Rico. O sea que vemos eso que está mencionando, que no tiene que ser polos opuestos el ser una empresa consciente. Verdaderamente ya hay estudios, incluso uno preparado por la Fundación de Naciones Unidas en colaboración con otras entidades, sobre el potencial de ganancia que hay detrás de adoptar estas estrategias de sostenibilidad. También para la empleomanía, los empleados quieren sentirse que van a trabajar a algún sitio donde verdaderamente están aportando algo al planeta. Y por eso mencioné esos 2 ejemplos nada más de Claro, una compañía pues de trascendencia en Puerto Rico, pero también Para la Naturaleza en el mismo taller, quiero decir, cogiendo la misma certificación en sostenibilidad, que a la verdad que eso me alegra mucho. Y finalmente, un pensamiento importante con los objetivos de desarrollo sostenible, y bien lo mencionaste, es la transversalidad de estos objetivos. Esto es como los 3 mosqueteros, todos para uno y unos para todos. No puedes verlos separados, deberías verlos en conjunto. Y por más que siempre los medios de comunicación y las estadísticas, como dices, hablando de cemento y hablando de cuántos carros se vendieron, la importancia es que no nos dé ADD, Attention Deficit Disorder, como sociedad, y nos enfoquemos en estos objetivos de desarrollo sostenible que nos proveen un lenguaje común, un lenguaje y propósito común que todas las entidades en Puerto Rico, de cualquier sector, gubernamental, académico, el sector privado, las organizaciones que hemos mencionado anteriormente, todos nos podemos beneficiar, y ya es un plan estratégico global. No tenemos que reinventar la rueda, es meramente apliquemos el marco conceptual que nos brinda y cómo lo llevamos a territorio en nuestro archipiélago, como bien menciona, cómo lo criollizamos, cómo lo hacemos nuestro. O sea que muy agradecido por tu tiempo, Palmira, por todo tu insumo, por todo el trabajo que está haciendo la Fundación Comunitaria, uniéndose a tantas otras entidades que también estamos todos despertando y todas despertando a los ODS y de asumir ese compromiso. Y previo al cierre, pues vamos a estar presentando, como hemos hecho en los primeros 2 días de la semana, un video final que tiene que ver con la pregunta de los medios de comunicación y cómo hacemos conocer estos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es un ejemplo de cómo Naciones Unidas lo hizo desde que se aprobaron. Espero lo disfruten. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone. Everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere Lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one Wakes in the morning asking if there will be food today. we will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. And where proper health care Is a lifelong right for us all. We will live in a world where Everyone goes to school. and education gives us the knowledge And skills. For a fulfilling life.
We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is headed back. We will live in a world Where all people can get clean water and proper toilets At home, at school, and at work. we will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. A new wealth Lead to decent jobs. for everyone. And we will live in a world where our industry, Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. we will live in a world where prejudices and extremes of inequality Are defeated. Inside our countries, And between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. We'll restore And protect life on land, the forests, animals, the earth itself. with peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Y ahora pasamos con el cierre con Mary Manson. Espero que la hayan disfrutado ese video de Naciones Unidas. Mary, te paso el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Tanto Ricardo como excelente presentación, Palmira. Las personas pues están comentando que gracias por todo el trabajo que hiciste, por excelente presentación. Así que para culminar, para todos los que se encuentran, ¿verdad? Conectados, les recuerdo que pueden seguir, tenemos webinars toda la semana, nos quedan 2 webinars, así que pueden encontrar la información a través de ecoexploratorio.org/ciencia virtual. Para la presentación de mañana, el webinar se titula Educación Climática para la Equidad y la Justicia por Diana Soto, así que pueden registrarse a través de Zoom y Zoom les va a recordar un día antes y una hora antes de comenzar el webinar. Para todos los que se conectaron tanto por Zoom como por Facebook Live, muchísimas gracias por estar otra vez más con nosotros y esperamos que nos sintonicen durante el día de mañana. Nos vemos en la próxima.